Hola, muy buenos días. Quisiera leer el artículo 324 del Código Orgánico de Tribunales. Dice así, el cohecho, dice el de la responsabilidad de los jueces. Le voy a decir algo. Mi hija ha sido privada de libertad junto a su padre por casi un año. En octubre del año pasado se metieron dos personas a mi casa, una de las cuales me pegó, habiendo dos testigos, uno de ellos confeso y el otro arrancado. El arrancado es un pastor de la iglesia evangélica quien ha huido de darme la información de mi hija y él y su congregación, a través de un miembro de su congregación, se han autoadjudicado el cuidado espiritual de mi hija. Iglesia Evangélica Presbiteriana de Chile. Quiero decir algo. Él ya ha sido 2 veces destituido de esta organización. Destituido. Su hermano también, que también es pastor en Temuco. Él, dentro de las cosas, mi hija ya me advirtió de esta persona, que le hace abuso de conciencia, manipulación espiritual, y más encima se presta para venir en forma intempestiva a las casas y ser encubridor de golpizas, y que luego, después de eso, me van a levantar una falsa demanda a mí. Luego de eso, recibo amenazas en el mes de diciembre de que van a enviar 2 hombres a pegar. Luego de eso, en otros contextos me se acercan y me intentan de pegar. Y yo siempre soy el acusado. En marzo de este año. Después, luego de eso, durante todo ese tiempo estaban con medidas de apremio, arresto. Por estar vulnerando a la niña, por haber violentado de la noche a la mañana el vínculo que los unía diariamente. Porque yo día a día me acostaba con mi hija, día a día. 6 días a la semana, 5 días a la semana. De la noche a la mañana me la quitan. Mi hija sabe todo. Está destruida por dentro. Destruida. No es una niñita. No es que no te la deja ver. Ese no es el problema. Porque a mí ya todas estas amenazas y todos estos conflictos ya me habían sucedido antes. Es el juez el que no los para. Luego de eso presentan un certificado falso, dicho por el mismo psicólogo de la Oficina de la Protección de la Infancia, de la Cisterna, un certificado que dice informe psicológico coach. O sea, no está actuando como coach, como psicólogo, sino como coach. Y ahí me acusa de que yo le pego con una correa a mi hija. Fue el año pasado, en noviembre. Yo lo llamo. Me dice que no conoce a mi hija, que la contactó por internet. La madre la contactó por internet. Ese informe es descalificado por el Tribunal de Familia en diciembre del año pasado, por no idóneo. Luego el Tribunal de Familia nomina a un perito independiente, diciendo que tiene que actuar dentro del periodo estipulado por la ley. Se demoran como 9 veces en la primera entrevista, donde preguntan la dirección, hacen dibujar un hombre bajo el agua y una casa, y un psicólogo hace dibujarle una casa, no con personas dentro, o en la estructura de cemento, que parece que para ellos lo concreto. En base a eso, todo este tiempo, en marzo del año pasado, que no habían dado medidas cautelares y la madre estaba incumpliendo directamente con medidas de apremio y de arresto, se consiguen en 14 minutos una medida cautelar dada en forma secreta por un abogado que ni siquiera con mandato correctamente, en 14 minutos, en la Corte de Apelaciones de San Miguel, otorgan la medida cautelar. Dan vuelta a lo que ha dicho el Tribunal de Familia. Y sin argumentos, con los mismos papeles que tenían en el Tribunal de Familias, con los mismos que ellos lo habían denegado reiteradamente. No hay razones para que tu madre impidas que la niña siga viendo al padre. A pesar de hecho, la madre se negaba y se negaba y se negaba. Y en la Corte de Apelaciones algo hicieron que en 14 minutos revirtieron la decisión. Lean el fundamento. No hay fundamento. Es más, mi hija anteriormente había sido hospitalizada en el Hospital Ezequiel González Cortés, y en donde yo había dormido 6 días con ella, yo la llevé, y en donde se indicaba, no hay ningún indicio, otro indicio de vulneración. Solamente que la madre apareció al final de los 6 días diciendo, el papá tiene una actitud agresiva. ¿Por qué? Porque siempre se encarga de levantar mentiras, una actitud agresiva. Y así
O sea, ahí mismo dice que no hay ningún indicio de vulneración. La vieron varios psiquiatras, varios neurólogos. Luego, después de eso, que fue en mayo del año pasado, se le indica que vaya al psicólogo al CEFAM. Y en el psicólogo al CEFAM, en la misma consulta sale que es la madre que le pega a la niña en la consulta del CEFAM, que es la madre que la trata mentirosa y que después ya no sigue asistiendo. De ahí aparece con esta denuncia en noviembre, en octubre y en noviembre del año pasado. En marzo, hasta marzo, estábamos con medidas de compensación de días. El juez ya la había otorgado, le había dado la razón. Y en marzo se consigue esta medida cautelar, no sé cómo se la consigue, en una audiencia secreta en la Corte de Apelaciones de San Miguel. De ahí cambia todo, porque de ahí empieza el Tribunal de Familia a decir, bueno, nuestra excelentísima Corte de Apelaciones de San Miguel resolvió esto, entonces nosotros nos damos vuelta a la chaqueta. Y de ahí me empiezan a acusar de incumplir medidas cautelares, y yo nunca la incumplí, nunca. Presentan fotos falsas. Cuando hubo alguna duda, siempre me he reportado a Carabineros. Cuando he tenido conflicto con los vecinos, me reporto a Carabineros. Le digo, señor Carabinero, sucede esto. Señor Carabinero, estoy denunciando el poder judicial. Siempre. Señor Carabinero, ¿sabes que a veces hay que defenderse y hacer uso de la defensa personal con los vecinos? Porque ellos han inundado nuestras casas. Esta es la posición. Si usted quiere me lleve detenido, si estoy haciendo una falta, por favor. Este es el conflicto. Ellos han venido a invadir nuestra casa. Y así empezó el conflicto. Nada más. Nunca le he pegado a nadie. Todo este tiempo he sido yo quien he estado defendiéndome, aguantando golpes. Mi hija está destruida. Nosotros llevamos 11 meses que nos han separado violentamente, vivíamos juntos. Nosotros estamos destruidos psíquicamente, estamos bajo tortura, una tortura judicial que haya propuesto, que pospuso el juicio una y otra vez. Por un cagüín, un año mi hija en juicio. Van al juicio, yo le digo a la magistrado, ¿sabes qué? Usted está presentando pruebas, primero, de un psicólogo que usted mismo calificó como un idóneo, y de la Fundación Pares, que ha sido desacreditada, que está desacreditada por el Servicio de Mejor Niñez. Las pruebas no están listas, magistrado. ¿Cómo hacer el juicio con eso? ¿Cómo me va a condenar con eso? Me dijo, no. Las califico igualmente. Además, yo fui inculpado en esa audiencia, tal video, por la misma abogada, por yo haber cuestionado esos peritajes. Les digo algo, en esos peritajes a mí se me trata de psicólogo.